Hay frases que se dicen una sola vez, y sin embargo se quedan viviendo dentro de una persona durante décadas. No porque fueran particularmente largas, no porque fueran especialmente elaboradas. A veces eran solo 5 o 6 palabras, dichas en la mesa de la casa, en un momento de enojo, en una tarde cualquiera. Frases que para quien las dijo quizá fueron solo un comentario más, pero para quien las escuchó, se volvieron algo más profundo. Una especie de eco interno, un eco que empieza a influir en cómo esa persona se ve a sí misma, cómo se relaciona con los demás, cómo entiende el amor, el esfuerzo, el valor propio, el fracaso. Porque la mente humana, sobre todo en la infancia, tiene una característica muy particular. Es increíblemente permeable, absorbe, registra, aprende. Pero no siempre aprende lo que los adultos creen que están enseñando. Muchas veces aprende algo más silencioso. Aprende cómo es el mundo. Aprende qué se espera de ti. Aprende cuánto vales. Aprende si eres suficiente o si tienes que demostrar algo constantemente. Y esas primeras conclusiones rara vez se forman con grandes discursos. Se forman con pequeños mensajes repetidos. Pequeñas frases que parecen normales dentro de una familia. Frases que todos escucharon crecer. Frases que incluso suenan familiares cuando las escuchas ahora. Pero que, si las miras con atención, tienen un poder psicológico enorme. Porque el cerebro infantil no interpreta esas frases como opiniones. Las interpreta como verdades. Verdades sobre quién eres. Verdades sobre lo que puedes esperar de la vida. Verdades sobre cómo tienes que comportarte para ser aceptado. Y lo más interesante es que muchas de esas frases siguen operando dentro de una persona incluso cuando ya es adulta. Incluso cuando cree que está tomando decisiones libres. Porque esas frases no se quedan solo como recuerdos. Se convierten en algo más profundo. Se convierten en programación. Programación emocional. Programación mental. Programación de identidad. Una especie de guión invisible que empieza a dirigir muchas decisiones sin que la persona se dé cuenta. Por ejemplo, alguien puede sentir que siempre tiene que esforzarse el doble para merecer reconocimiento. Otra persona puede sentir que expresar lo que siente es peligroso. Alguien más puede sentir que nunca debe cometer errores, o que debe hacerse cargo de todo, o que debe complacer a los demás para no perder el amor. Y cuando empiezas a observar estas dinámicas con atención, algo muy curioso aparece. Muchas de ellas se pueden rastrear hacia atrás, hacia frases que parecían normales, frases que nadie cuestionaba, frases que tal vez incluso se decían con buena intención, pero que terminaron dejando una huella profunda. Porque el lenguaje no solo describe la realidad, el lenguaje también la construye. Las palabras crean marcos mentales, crean interpretaciones, crean expectativas. Y cuando esas palabras vienen de figuras que el niño percibe como autoridad absoluta, su impacto se multiplica. El niño no tiene todavía la capacidad de cuestionarlas, no tiene perspectiva, no tiene distancia emocional, simplemente escucha y adapta su identidad alrededor de lo que oye. Por eso muchas personas adultas pasan años intentando entender por qué reaccionan de ciertas maneras, por qué ciertas críticas les afectan tanto, por qué sienten culpa cuando ponen límites, por qué sienten miedo de decepcionar, por qué sienten que nunca es suficiente. Y cuando empiezan a explorar su historia, muchas veces aparece algo sorprendente. Una frase que escucharon tantas veces que terminó convirtiéndose en parte de su forma de pensar. Tal vez no la recuerdan todo el tiempo, pero su eco sigue ahí. A veces aparece cuando algo sale mal. A veces aparece cuando alguien los critica. A veces aparece cuando están a punto de intentar algo nuevo. Como una voz que susurra una idea muy familiar. Y lo interesante es que muchas de esas frases no fueron diseñadas para dañar. Muchas veces los padres repiten frases que ellos mismos escucharon cuando eran niños. Frases que pasaron de generación en generación sin que nadie se detuviera a pensar demasiado en su impacto. Porque cada familia tiene su propio lenguaje emocional, su propio sistema de creencias, sus propias formas de entender el esfuerzo, el valor, el amor, el error, y ese sistema se transmite de manera silenciosa, a través de comentarios cotidianos, a través de reacciones, a través de pequeñas frases que se vuelven normales. Pero cuando alguien empieza a mirar su vida con más conciencia, empieza a notar algo muy interesante. Que muchas de esas frases no solo fueron recuerdos, fueron instrucciones.
instrucciones internas que empezaron a dirigir su comportamiento, a veces durante años. Por eso entender estas frases no es un ejercicio de culpar a la familia, es un ejercicio de claridad, de entender cómo se formó tu mapa mental, cómo ciertas ideas entraron en tu sistema, cómo ciertas conclusiones se volvieron automáticas. Y cuando empiezas a ver eso, aparece algo muy poderoso, la posibilidad de cuestionarlo, porque lo que fue aprendido también puede ser revisado. Pero para revisar algo primero hay que verlo. Y muchas personas pasan gran parte de su vida sin detenerse a observar de dónde vienen algunas de sus creencias más profundas. Creen que simplemente son así, que siempre fueron así, que su forma de reaccionar es parte de su personalidad. Pero cuando empiezan a mirar con más atención, descubren que muchas de esas reacciones fueron aprendidas, aprendidas a través de experiencias y sobre todo a través de palabras. Por eso hoy vamos a explorar algo muy específico. 5 frases familiares. Solo 5. Frases que parecen simples. Frases que muchas personas han escuchado crecer, pero que tienen un impacto psicológico mucho más profundo de lo que parece. Porque cada una de estas frases puede convertirse en una especie de programa mental. Un programa que empieza a influir en la autoestima, en las relaciones, en la forma de enfrentar los errores, en la forma de entender el amor. Y lo más interesante es que muchas personas descubren estas frases mucho después, cuando ya están tratando de reconstruir su relación consigo mismas. Porque durante años simplemente pensaron que así funcionaba la vida, que así funcionaban ellos, hasta que un día empiezan a hacerse una pregunta muy simple, pero muy poderosa. ¿De dónde viene realmente esta forma de pensar sobre mí mismo? Y esa pregunta abre una puerta hacia algo que muchas personas nunca se detuvieron a mirar, el lenguaje emocional con el que crecieron, porque hay frases que no solo se escuchan, se quedan viviendo dentro de ti. Y la primera de esas frases suele aparecer mucho antes de lo que la mayoría imagina. Tan temprano que muchas personas ni siquiera recuerdan exactamente cuándo la escucharon por primera vez, pero sí recuerdan la sensación de que equivocarse era algo peligroso. La frase es simple. ¿Ves? Te lo dije. A primera vista parece una frase inocente, incluso lógica, un adulto advirtiendo algo que después ocurrió. Pero el problema no es la frase en sí. Es el contexto emocional en el que muchas veces se dice. Se dice después de un error, después de una caída, después de una decisión que salió mal, después de un intento fallido. Y en ese momento, cuando un niño escucha, ¿ves? ¿Te lo dije? Su mente no lo interpreta como una observación neutral. Lo interpreta como una conclusión sobre su capacidad, sobre su criterio, sobre su valor, porque el cerebro infantil no tiene todavía un sistema fuerte para separar el error de la identidad. Cuando algo sale mal, el niño no piensa simplemente, cometí un error. Muchas veces piensa algo mucho más profundo. Hay algo mal conmigo. Y cuando ese tipo de frase aparece repetidamente en momentos de equivocación, empieza a instalar una idea muy específica en la mente. La idea de que equivocarse es peligroso, que equivocarse confirma algo negativo sobre ti, que equivocarse expone tu incompetencia. Y esa idea puede quedarse viviendo dentro de una persona durante mucho tiempo, porque la vida adulta está llena de decisiones inciertas. Elegir una carrera, cambiar de trabajo, empezar una relación, terminar una relación, intentar algo nuevo. Cada uno de esos momentos implica riesgo, implica la posibilidad de equivocarse. Pero cuando alguien creció escuchando que el error confirma que no debía haber intentado, algo muy particular ocurre. Empieza a desarrollar miedo a intentar, no siempre de forma consciente. A veces ese miedo se disfraza de prudencia, de perfeccionismo, de sobreanálisis. Pero en el fondo hay una programación muy clara. Si me equivoco, se confirma que no soy capaz. Y aquí aparece algo muy interesante desde la psicología. Las personas que crecieron en ambientes donde el error era tratado como evidencia de incapacidad suelen desarrollar dos patrones opuestos. Algunas se vuelven extremadamente perfeccionistas. Necesitan hacerlo todo bien. Necesitan controlar cada detalle. Necesitan anticipar cada posible fallo, porque el error se siente como una amenaza enorme. Pero otras personas desarrollan el patrón contrario. Evitan intentar, evitan exponerse, evitan cualquier situación donde puedan equivocarse públicamente,
porque su sistema interno asocia el error con vergüenza. Y en ambos casos hay algo en común. La relación con el error se volvió emocionalmente peligrosa. Pero la realidad de la vida es muy diferente. El error no es una señal de incapacidad, es una condición del aprendizaje. Nadie aprende sin equivocarse. Nadie desarrolla criterios sin tomar decisiones imperfectas. Nadie construye experiencia evitando todos los fallos. Pero cuando una persona lleva años con esa programación interna, intentar algo nuevo puede activar una sensación muy antigua. Una especie de voz interior que dice, mejor no. ¿Y si sale mal? ¿Y si confirmo que no puedo? Y lo curioso es que muchas personas no reconocen esa voz como algo aprendido. La sienten como intuición, como prudencia, como sentido común. Pero cuando empiezan a observarla con más atención, descubren algo. Esa voz suena muy parecida a otra voz, una voz que escucharon crecer, porque una frase repetida muchas veces termina convirtiéndose en diálogo interno. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas que alguien te lo diga. Tu propia mente lo repite. Pero aquí aparece algo muy importante. Cuando alguien empieza a ver este patrón con claridad, algo cambia, porque entender de dónde viene una reacción emocional le quita parte de su poder automático. De repente ya no es simplemente soy así. Empieza a convertirse en algo más interesante. Aprendí a reaccionar así. Y lo que fue aprendido también puede ser cuestionado, porque cometer errores no es una señal de que no deberías haber intentado. Muchas veces es exactamente la señal de que estás aprendiendo algo nuevo. Pero para que esa relación cambie, primero hay que reconocer algo. ¿Cuántas decisiones en tu vida han estado influenciadas por el miedo a equivocarte? ¿Cuántas oportunidades evitaste porque no estabas completamente seguro? ¿Cuántas veces preferiste no intentar antes que confirmar una posibilidad de fracaso? Y cuando alguien se hace esa pregunta con honestidad, empieza a ver algo, que tal vez no era falta de capacidad, tal vez era programación emocional. Una programación que empezó con frases simples, pero que dejaron una huella profunda. Y esa es solo la primera, porque hay otra frase familiar muy común, una frase que muchas personas escucharon crecer, una frase que parece hablar de responsabilidad, pero que en realidad puede programar algo mucho más pesado. La idea de que tu valor depende de cuánto te sacrificas por los demás. La segunda frase suele parecer muy noble. Incluso muchas personas la repiten en la adultez sin cuestionarla demasiado, porque suena a responsabilidad, suena a amor familiar, suena a generosidad. La frase es esta: primero los demás. En muchas familias esta idea se transmite como un valor, como una señal de buena educación, como una forma de enseñar empatía. Y, claro, aprender a considerar a los demás es algo importante. El problema aparece cuando esa frase deja de ser una invitación a la empatía y se convierte en una regla absoluta. Porque cuando un niño escucha constantemente que los demás van primero, su mente empieza a construir una conclusión silenciosa. Mi lugar es después. Mis necesidades son menos importantes. Mi valor está en lo que doy, no en lo que soy. Y esa idea puede parecer pequeña al principio, pero tiene un impacto enorme en la construcción de la autoestima, porque la identidad empieza a organizarse alrededor de algo muy específico: la aprobación externa. El niño aprende que para ser querido tiene que acomodarse, tiene que ayudar, tiene que ser bueno, tiene que no molestar, tiene que adaptarse. Y poco a poco empieza a desarrollar una habilidad muy fuerte: leer las necesidades de los demás, anticiparse, complacer, evitar conflictos. Y desde afuera muchas veces eso se ve como una cualidad admirable. Una persona atenta, considerada, siempre dispuesta a ayudar. Pero por dentro puede estar ocurriendo algo mucho más complejo. Una dificultad enorme para reconocer sus propias necesidades. Porque cuando alguien ha pasado años escuchando que los demás van primero, ocurre algo curioso. Empieza a sentir culpa cuando piensa en sí mismo. Culpa cuando pone límites. Culpa cuando dice que no. Culpa cuando decide algo que no beneficia directamente a otros. Y esa culpa no siempre es lógica. Muchas veces aparece automáticamente, como un reflejo emocional aprendido, porque el cerebro infantil asocia algo muy claro. Si me priorizo, estoy siendo egoísta. Si me priorizo, estoy fallando. Y cuando esa programación se instala profundamente, muchas personas llegan a la adultez con un patrón muy específico. Saben cuidar a los demás,
pero no saben cuidarse a sí mismas. Saben escuchar, pero les cuesta expresar lo que sienten. Saben apoyar, pero les cuesta pedir apoyo. Y en las relaciones esto puede generar dinámicas muy desgastantes, porque la persona se convierte en alguien que siempre sostiene, siempre entiende, siempre cede, pero rara vez se permite ocupar espacio emocional. Rara vez se permite decir, yo también necesito algo. Y con el tiempo eso puede generar algo muy silencioso. Resentimiento. No porque la persona quiera resentirse, sino porque durante años estuvo dando más de lo que realmente podía sostener. Pero como aprendió que su valor estaba en el sacrificio, le cuesta reconocer ese agotamiento. Y esto no solo afecta a las relaciones personales, también afecta a la relación con el trabajo, con las responsabilidades, con el descanso. Muchas personas que crecieron con esta programación sienten una incomodidad enorme cuando no están siendo productivas o útiles para otros, como si descansar fuera una forma de fallar, como si decir no puedo ahora fuera una falta de carácter. Pero aquí aparece algo muy importante. Cuidar de los demás no es el problema. El problema aparece cuando cuidar a los demás se convierte en la única forma de sentir que vales algo, porque entonces tu identidad depende completamente de cuánto das, y eso crea una presión constante. La presión de nunca decepcionar, la presión de nunca fallar, la presión de siempre estar disponible. Pero la vida humana necesita equilibrio. Necesita dar y también recibir. Necesita cuidar y también ser cuidado. Necesita sostener y también descansar. Y cuando alguien empieza a ver esta programación con claridad, aparece una pregunta muy poderosa. ¿Cuántas decisiones en mi vida han sido guiadas por la necesidad de no decepcionar a otros? ¿Cuántas veces dije sí cuando en realidad quería decir no? ¿Cuántas veces me acomodé para evitar incomodar? Esas preguntas pueden ser incómodas, pero también pueden abrir una puerta muy importante. La puerta hacia algo que muchas personas nunca aprendieron en su infancia: el derecho a ocupar espacio, el derecho a tener necesidades, el derecho a decir que no. Y cuando alguien empieza a practicar eso, al principio puede sentirse extraño, incluso egoísta, pero con el tiempo ocurre algo interesante. La persona empieza a descubrir que poner límites no destruye las relaciones sanas, las aclara, las vuelve más honestas, porque una relación donde alguien siempre se sacrifica no es una relación equilibrada, es una relación donde una parte se está perdiendo a sí misma. Y recuperar ese espacio interno puede ser uno de los procesos más importantes de la vida adulta. Pero para hacerlo primero hay que reconocer algo, que esa forma de vivir no nació de la nada. Nació de frases simples, frases que parecían enseñar bondad, pero que en algunos casos enseñaron autoabandono. Y esta es solo la segunda. Porque hay otra frase familiar muy común, una frase que muchas personas escucharon cuando expresaban emociones intensas. Una frase que parecía intentar tranquilizar, pero que terminó enseñando algo muy diferente. La idea de que sentir demasiado es un problema. La tercera frase suele aparecer en momentos de emoción. Cuando un niño llora, cuando se frustra, cuando algo le duele, cuando expresa miedo, tristeza o rabia. Y muchas veces los adultos no saben muy bien cómo responder a esas emociones, porque ellos mismos crecieron sin aprender a manejarlas. Entonces aparece una frase muy común. Una frase que casi todos hemos escuchado alguna vez. No es para tanto. Dicha con buena intención muchas veces. Dicha para tranquilizar, para bajar la intensidad, para que el niño deje de llorar. Pero el cerebro infantil no la interpreta como calma. La interpreta como invalidación. Porque para el niño sí es para tanto. Lo que siente es real. Lo que siente es intenso. Y cuando escucha repetidamente que no es para tanto, algo empieza a instalarse dentro de su mente. La idea de que sus emociones son exageradas. La idea de que lo que siente no es válido. La idea de que expresar lo que le pasa es una molestia para los demás. Y con el tiempo eso empieza a generar un patrón muy particular. El niño empieza a desconectarse de lo que siente. No porque deje de sentir. Las emociones siguen ahí, pero aprende a esconderlas. Aprende a guardarlas. Aprende a minimizar lo que pasa dentro de él. Porque expresar emoción se siente incorrecto, se siente incómodo, se siente como algo que molesta. Y cuando ese patrón se instala durante años, muchas personas llegan a la adultez con una dificultad enorme. La dificultad de reconocer lo que sienten. No saben si están tristes o simplemente cansados. No saben si están enojados o simplemente estresados.
No saben si están heridos o simplemente pensando demasiado, porque aprendieron a cuestionar constantemente sus propias emociones, a minimizar lo que sienten, a decirse cosas como, estoy exagerando, no debería sentirme así, no es tan importante. Y esa forma de relacionarse con las emociones puede tener consecuencias profundas, porque las emociones no desaparecen cuando se ignoran, solo se vuelven menos conscientes, pero siguen influyendo en la forma en que alguien reacciona, en la forma en que alguien toma decisiones, en la forma en que alguien se relaciona. Por ejemplo, una persona puede sentirse incómoda en una relación, pero no identificar exactamente por qué. Puede sentirse drenada en ciertos ambientes, pero no entender qué está pasando. Puede reaccionar con irritación, cuando en realidad lo que hay debajo es tristeza o miedo. Y todo eso ocurre porque durante años aprendió que sentir demasiado era un problema. Pero hay otro efecto aún más profundo. Cuando alguien crece escuchando que no es para tanto, también aprende algo sobre el mundo emocional de los demás. Aprende que las emociones deben ser minimizadas. Aprende que lo mejor es ignorarlas. Aprende que lo importante es seguir adelante sin detenerse demasiado en lo que se siente. Y eso puede crear relaciones muy desconectadas. Relaciones donde nadie habla realmente de lo que le pasa. Relaciones donde el dolor se minimiza, donde la vulnerabilidad incomoda, donde las conversaciones profundas parecen innecesarias. Pero el ser humano necesita algo muy distinto. Necesita sentirse visto. Necesita sentir que lo que vive internamente tiene espacio, que lo que siente no es un error, que lo que siente puede ser escuchado, porque cuando una emoción es escuchada, empieza a transformarse. Pero cuando es negada constantemente, se queda atrapada, se queda esperando, y muchas veces aparece de otras maneras, como ansiedad, como irritabilidad, como desconexión, como esa sensación extraña de que algo no está bien, pero no sabes exactamente qué. Por eso, una de las cosas más importantes que muchas personas tienen que reaprender en la adultez es algo muy simple: permitir sus propias emociones, sin juzgarlas inmediatamente, sin decirse que no deberían estar ahí, sin intentar apagarlas demasiado rápido, solo escucharlas, nombrarlas, entender qué están tratando de comunicar. Porque las emociones no son enemigos, son información. Información sobre lo que importa, sobre lo que duele, sobre lo que necesita atención. Y cuando alguien empieza a desarrollar esa relación más honesta con lo que siente, algo cambia. Empieza a confiar más en su experiencia interna. Empieza a reconocer cuando algo le afecta. Empieza a poner palabras a lo que antes solo era confusión. Pero ese proceso puede ser difícil, especialmente para quienes crecieron escuchando que sentir era exagerar. Porque al principio reconocer emociones puede sentirse incómodo. Puede sentirse incluso como si estuvieras haciendo algo incorrecto. Pero con el tiempo algo se vuelve claro. Sentir no es debilidad, es humanidad. Y aprender a escuchar lo que sientes puede ser una de las habilidades más importantes para vivir con más claridad. Pero esta no es la única frase que puede influir profundamente en la forma en que alguien se percibe. Hay otra frase familiar muy común. Una frase que muchas personas escucharon cuando intentaban hacer algo nuevo, cuando querían probar algo diferente, cuando tenían una idea o un sueño. Una frase que parecía prudente, pero que muchas veces terminó sembrando algo muy distinto: la duda sobre si realmente eres capaz. La cuarta frase aparece en momentos muy específicos. Momentos donde un niño muestra iniciativa, cuando quiere intentar algo nuevo, cuando imagina una posibilidad, cuando dice que quiere hacer algo diferente. Y entonces aparece una frase que muchos adultos creen que están diciendo por prudencia, por realismo, por protección. La frase es esta: eso es muy difícil. A veces se dice con una sonrisa, a veces con un tono serio, a veces incluso con cariño. Pero para la mente de un niño puede convertirse en algo mucho más grande que una simple advertencia. Porque cuando alguien pequeño escucha repetidamente que algo es muy difícil, su mente empieza a construir una idea silenciosa. Tal vez no soy capaz. Tal vez eso no es para mí. Tal vez debería quedarme donde estoy. Y aquí ocurre algo muy interesante desde la psicología del aprendizaje. La confianza no se construye solo con éxito. Se construye con permiso para intentar. Pero cuando una persona crece escuchando constantemente que lo que quiere hacer es demasiado complicado, demasiado arriesgado o demasiado ambicioso, algo empieza a instalarse dentro. La duda anticipada. Antes incluso de intentar algo, la mente ya está imaginando el fracaso.
ya está imaginando la dificultad, ya está imaginando lo que podría salir mal. Y con el tiempo eso crea un patrón muy claro. La persona aprende a limitarse antes de empezar, aprende a pensar pequeño, aprende a ajustar sus sueños a lo que parece seguro, no necesariamente porque no tenga talento, sino porque su mente se acostumbró a evaluar primero el riesgo antes que la posibilidad. Y esto se vuelve especialmente visible en la vida adulta cuando alguien se enfrenta a oportunidades importantes. Cambiar de carrera, empezar un proyecto, mudarse, aprender algo nuevo. Cada uno de esos momentos activa un diálogo interno. Un diálogo que muchas veces repite algo muy familiar. Eso es muy difícil, pero lo curioso es que la dificultad nunca fue el verdadero problema. La vida está llena de cosas difíciles. Aprender un idioma es difícil. Construir una carrera es difícil. Crear relaciones profundas es difícil. Incluso conocerse a uno mismo es difícil. La dificultad es parte natural del crecimiento. Pero cuando alguien fue programado para ver la dificultad como señal de que debería detenerse, la mente empieza a reaccionar automáticamente. La dificultad se interpreta como una advertencia, como una señal de que tal vez no deberías intentarlo. Y así muchas personas terminan viviendo vidas mucho más pequeñas de lo que podrían haber vivido. No porque no fueran capaces, sino porque aprendieron a dudar antes de probar. Pero aquí aparece algo muy importante. La confianza no nace de eliminar la dificultad, nace de atravesarla. Cada vez que alguien intenta algo que no sabe hacer, el cerebro aprende algo. Aprende que puede adaptarse, aprende que puede equivocarse y seguir, aprende que puede mejorar. Pero si alguien evita constantemente lo difícil, nunca acumula esas experiencias, nunca construye esa evidencia interna, la evidencia de que puede enfrentar desafíos. Por eso muchas personas adultas tienen una sensación extraña cuando intentan algo nuevo, una mezcla de entusiasmo y miedo. Una parte quiere avanzar, pero otra parte susurra algo muy antiguo. Esto es demasiado. Y cuando alguien empieza a observar ese susurro con atención, a veces reconoce algo, ese tono, ese tipo de advertencia, ese eco que no nació dentro de él, sino que fue aprendido. Pero reconocer eso abre una puerta muy importante, porque cuando entiendes que esa duda no es necesariamente la verdad, puedes empezar a cuestionarla. Puedes preguntarte algo diferente. No, ¿y si es demasiado difícil? Sino, ¿y si puedo aprender? Esa pequeña diferencia cambia completamente la dirección de una vida. Porque nadie empieza sabiendo, nadie empieza siendo experto. La experiencia siempre llega después del intento. Pero para intentar, primero hay que atravesar esa barrera invisible, la barrera del miedo aprendido. Y muchas veces esa barrera se formó con frases simples, frases que parecían prudentes, pero que terminaron sembrando inseguridad. Pero todavía hay una frase más, una frase muy común en muchas familias. Una frase que suele aparecer cuando alguien expresa un deseo diferente, cuando alguien quiere hacer algo que se sale del camino esperado. Una frase que parece hablar de realismo, pero que muchas veces termina programando algo mucho más profundo. La idea de que tus sueños son ingenuos. La quinta frase suele aparecer cuando un niño empieza a imaginar algo grande, cuando habla de lo que quiere ser, cuando expresa una idea que todavía no tiene forma, cuando comparte un sueño que parece demasiado ambicioso para el entorno donde creció. Y en ese momento muchas veces aparece una frase que parece realista. Una frase que muchos adultos dicen creyendo que están ayudando a poner los pies en la tierra. La frase es esta: eso no es para gente como nosotros. Puede decirse de muchas maneras. Eso es para gente con dinero. Eso es para los que tienen contactos. Eso es para los que nacen con talento. Eso es para otro tipo de personas. Pero el mensaje que llega a la mente del niño es mucho más profundo. El mundo tiene lugares, y tú no perteneces a algunos de ellos. Y esa idea puede convertirse en una de las programaciones más limitantes que existen. Porque no solo habla de dificultad, habla de identidad, habla de quién eres y de dónde se supone que deberías quedarte. El cerebro infantil aprende algo muy claro. Hay sueños que no me corresponden. Hay caminos que no son para mí. Hay lugares donde no pertenezco. Y cuando esa idea se instala temprano, empieza a crear algo muy poderoso. Un techo invisible, no un límite real, un límite mental. La persona no deja de soñar completamente, pero empieza a ajustar sus sueños. Empieza a hacerlos más pequeños, más seguros,
más aceptables dentro de la narrativa familiar. Porque cada familia tiene una historia sobre lo que es posible, sobre lo que es realista, sobre lo que la gente como nosotros puede o no puede hacer. Y esas historias pasan de generación en generación, no necesariamente porque alguien quiera limitar a los demás. Muchas veces los padres simplemente repiten lo que ellos mismos aprendieron, repiten sus propias frustraciones, repiten sus propios límites internos, repiten las conclusiones que sacaron después de años enfrentando la vida. Pero para un niño, esas conclusiones suenan como leyes, como si el mundo estuviera dividido en territorios invisibles, territorios donde algunos pueden entrar y otros no. Y esa creencia puede quedarse viviendo dentro de una persona durante décadas. A veces aparece cuando alguien tiene una oportunidad importante, cuando aparece un proyecto grande, cuando surge la posibilidad de cambiar de vida, y justo en ese momento aparece una sensación difícil de explicar. No siempre es miedo, a veces es algo más silencioso, una sensación de no pertenecer, de que tal vez ese lugar no es para ti, de que tal vez estás intentando algo que está fuera de tu alcance. Y muchas veces esa sensación no nace de la realidad, nace de la programación, de una idea repetida tantas veces que terminó convirtiéndose en identidad. Pero aquí aparece algo que puede cambiar completamente la perspectiva. El mundo real no funciona con esas divisiones rígidas. Las oportunidades no están reservadas para un tipo específico de persona. La mayoría de las personas que logran cosas grandes no nacieron sintiéndose seguras de pertenecer a esos espacios. Aprendieron a entrar en ellos, aprendieron a equivocarse dentro de ellos, aprendieron a sentirse incómodas mientras crecían. Pero para hacer eso primero tuvieron que atravesar algo muy importante: la sensación de que tal vez ese lugar no era para ellas. Porque la sensación de no pertenecer no siempre es una señal de que estás en el lugar incorrecto. Muchas veces es simplemente la señal de que estás entrando en territorio nuevo. Territorio que tu mente todavía no reconoce como familiar. Pero cuando alguien empieza a cuestionar esa vieja frase, algo cambia. Empieza a preguntarse algo distinto. No, ¿esto es para alguien como yo? Sino, ¿quién decidió quién soy? Porque la identidad no es algo fijo, es algo que se construye. Se construye con experiencias, con decisiones, con intentos, con fracasos, con aprendizajes. Pero si alguien acepta sin cuestionar las etiquetas que escuchó en su infancia, su identidad queda atrapada dentro de una historia muy pequeña. Una historia que quizá ni siquiera fue escrita por él. Por eso cuestionar estas frases no significa rechazar la familia. Significa entender de dónde vienen ciertas ideas y decidir conscientemente si todavía quieres vivir dentro de ellas. Porque muchas veces esas frases fueron heredadas, y lo heredado puede ser revisado, puede ser transformado, puede ser ampliado. Pero para hacerlo primero hay que ver algo con claridad. ¿Cuántas decisiones de tu vida han estado influenciadas por la sensación de que ciertos lugares no eran para ti? ¿Cuántas veces dudaste? No porque fuera imposible, sino porque tu mente ya había decidido que no pertenecías ahí. Y esa pregunta puede abrir algo muy profundo, porque cuando alguien empieza a ver esas limitaciones invisibles, empieza también a descubrir algo muy importante: que muchas de las fronteras que parecían reales solo existían dentro de su mente. Pero incluso cuando alguien reconoce todas estas frases, todavía queda un paso más. Un paso que muchas personas tardan años en dar. El paso de empezar a reescribir su propio lenguaje interno. Cuando una persona empieza a reconocer estas frases, algo curioso ocurre dentro de su mente. Al principio puede sentirse extraño, porque durante años esas ideas parecían naturales, parecían parte de la personalidad, parecían simplemente la forma en que soy. Pero cuando empiezas a verlas con distancia, empiezas a notar algo muy interesante. No siempre fueron tuyas, muchas llegaron desde afuera, desde voces familiares, desde comentarios repetidos, desde pequeños mensajes que tu mente absorbió cuando todavía estaba aprendiendo cómo funciona el mundo. Y ese descubrimiento puede ser profundamente revelador, porque cambia la forma en que alguien entiende su propia identidad. De repente, ciertas reacciones dejan de sentirse inevitables, empiezan a verse como patrones. Patrones aprendidos, patrones que se formaron en un momento donde no tenías herramientas para cuestionarlos. Pero aquí aparece algo importante. Reconocer la programación no significa eliminarla de inmediato. El cerebro humano no funciona así.
Las ideas que se repiten durante años construyen caminos neuronales muy fuertes, caminos que el cerebro utiliza automáticamente, porque para el cerebro lo familiar se siente seguro, incluso cuando lo familiar no necesariamente es saludable. Por eso muchas personas descubren algo frustrante cuando empiezan este proceso. Entienden racionalmente que ciertas frases ya no tienen sentido, pero aún así siguen escuchándolas dentro de su mente. Siguen apareciendo en momentos específicos. Cuando algo sale mal, cuando alguien los critica, cuando están a punto de tomar una decisión importante. Es como si una parte antigua del cerebro activara un viejo programa, un programa que se aprendió hace mucho tiempo. Pero entender esto cambia algo fundamental, porque cuando reconoces que esa voz es un programa, ya no tienes que obedecerla automáticamente. Puedes observarla, puedes preguntarte de dónde viene, puedes preguntarte si realmente quieres seguir viviendo bajo esa regla. Y ese momento es muy poderoso, porque ahí empieza algo que muchas personas nunca aprendieron en la infancia: el proceso de elegir conscientemente qué creencias quieren mantener y cuáles quieren soltar. Porque crecer psicológicamente no consiste solo en acumular experiencias nuevas. También consiste en revisar las ideas viejas, las ideas que se instalaron cuando todavía no tenías perspectiva, las ideas que parecían verdades absolutas, pero que tal vez hoy ya no describen quién eres. Por ejemplo, tal vez creciste creyendo que equivocarte era una prueba de incapacidad, pero hoy puedes ver que equivocarte también puede ser una forma de aprender. Tal vez creciste creyendo que tu valor dependía de poner siempre a los demás primero, pero hoy puedes ver que una relación sana también incluye cuidarte a ti mismo. Tal vez creciste creyendo que sentir demasiado era un problema, pero hoy puedes entender que las emociones son una forma de información. Tal vez creciste creyendo que algunas oportunidades no eran para alguien como tú, pero hoy puedes ver que muchas de esas fronteras eran solo historias heredadas. Y cuando alguien empieza a revisar esas creencias, ocurre algo muy interesante dentro del cerebro. Empieza a crear caminos nuevos. Cada vez que cuestionas una vieja idea, el cerebro empieza a debilitar ese circuito automático. Cada vez que eliges una respuesta diferente, el cerebro aprende una posibilidad nueva. Esto no ocurre de un día para otro. Es un proceso. Pero cada vez que alguien se da permiso de pensar distinto, está literalmente reconfigurando su mente. Por eso la conciencia es tan poderosa, porque la conciencia introduce algo que antes no estaba. Elección. Antes la reacción era automática. Ahora hay un pequeño espacio. Un espacio donde puedes preguntarte algo muy simple. ¿Esta idea sigue siendo verdad para mí? Ese pequeño espacio cambia muchas cosas. Porque muchas personas pasan gran parte de su vida reaccionando desde creencias que nunca eligieron conscientemente. Simplemente heredaron. Y cuestionar una creencia heredada no significa rechazar tu historia. Significa crecer más allá de ella. Significa reconocer que tu identidad no tiene que quedarse congelada en las conclusiones que sacaste cuando eras niño. Puedes ampliarla, puedes revisarla, puedes reconstruirla. Pero para hacer eso hay que aceptar algo que muchas personas encuentran incómodo. Durante un tiempo, no vas a tener todas las respuestas, porque cuando empiezas a cuestionar ideas antiguas, la mente entra en un espacio intermedio, un espacio donde las viejas certezas ya no encajan del todo, pero las nuevas todavía están formándose. Ese espacio puede sentirse extraño, a veces incluso confuso, pero también es el lugar donde ocurre el crecimiento real, porque es ahí donde empiezas a construir algo nuevo, una identidad más consciente. Una identidad que no depende solo de lo que escuchaste crecer, sino también de lo que has aprendido viviendo. Y cuando ese proceso empieza a avanzar, aparece algo muy interesante. Una nueva forma de diálogo interno. Una voz distinta dentro de tu mente. Una voz que ya no repite automáticamente las frases del pasado. Una voz que empieza a hablarte de otra manera. Esa nueva voz no aparece de un día para otro. No aparece como una revelación espectacular. Aparece de manera más silenciosa. Empieza como una pequeña pausa, un momento breve donde, antes de reaccionar automáticamente, te das cuenta de algo. Te das cuenta de lo que estás pensando. Te das cuenta de lo que estás sintiendo. Te das cuenta de la frase que acaba de aparecer dentro de tu mente. Y ese momento de conciencia cambia muchas cosas. Porque antes esas frases operaban en automático. Eran parte del fondo mental. Aparecían. Y tu mente simplemente reaccionaba. Pero cuando empiezas a observarlas, dejan de ser invisibles.
Empiezas a reconocerlas. Empiezas a notar cuándo aparecen. Tal vez aparece la idea de que equivocarte demuestra que no eres capaz. Tal vez aparece la sensación de que tienes que complacer a todos. Tal vez aparece la culpa cuando intentas poner un límite. Tal vez aparece esa duda silenciosa cuando estás frente a una oportunidad grande. Y en ese momento ocurre algo muy importante. Por primera vez puedes detenerte, no para luchar contra ese pensamiento, no para reprimirlo, sino simplemente para verlo. Y ese acto de verlo ya es una forma de libertad, porque lo que antes era automático, ahora es consciente. Y cuando algo se vuelve consciente, aparece algo que antes no estaba. La posibilidad de elegir. Tal vez eliges responder de la misma forma que siempre. Eso también es parte del proceso. Pero otras veces empiezas a probar algo distinto. Empiezas a decir cosas nuevas dentro de tu propia mente. No frases motivacionales vacías, sino respuestas más honestas. Por ejemplo, cuando aparece la vieja voz que dice que equivocarte demuestra que no puedes, tal vez empiezas a responderte algo diferente. Tal vez te dices, equivocarme también significa que estoy intentando. Cuando aparece la vieja culpa por priorizarte, tal vez empiezas a recordarte algo simple. Cuidarme también es parte de vivir. Cuando aparece la idea de que algo no es para alguien como tú, tal vez te preguntas algo muy directo. ¿Quién decidió eso? Estas pequeñas respuestas empiezan a crear algo nuevo. Empiezan a construir un lenguaje interno diferente. Y el lenguaje interno es una de las fuerzas psicológicas más poderosas que existen, porque al final del día hay una voz que escuchas más que cualquier otra. Tu propia mente, tu propio diálogo interno. Ese lugar donde interpretas lo que ocurre, donde decides qué significa un error, qué significa una crítica, qué significa un intento fallido. Durante años ese diálogo pudo haber estado dominado por frases heredadas, frases que llegaron desde afuera. Pero cuando empiezas a construir un diálogo más consciente, algo cambia profundamente. Empiezas a convertirte en alguien que se acompaña, no en alguien que se castiga constantemente, no en alguien que repite sin cuestionar las viejas conclusiones, sino en alguien que observa y responde con más claridad. Pero aquí aparece algo importante. Reescribir el lenguaje interno no significa negar el pasado, no significa fingir que esas frases nunca existieron. Significa entenderlas, entender de dónde vinieron, entender cómo influyeron, y decidir que tu historia no tiene que quedarse detenida ahí. Porque muchas de las creencias que llevamos no fueron elegidas conscientemente, fueron aprendidas. Aprendidas en momentos donde simplemente estábamos tratando de entender el mundo. Pero la vida adulta trae algo que no teníamos en la infancia. Perspectiva, la capacidad de mirar hacia atrás, de conectar puntos, de entender por qué ciertas cosas nos afectan como lo hacen. Y esa perspectiva puede ser profundamente liberadora, porque te permite separar algo muy importante. Lo que escuchaste crecer, de lo que realmente eres. Las frases que te dijeron, de las posibilidades que existen para tu vida. Las historias que heredaste, de las historias que todavía puedes escribir. Pero ese proceso requiere algo. Requiere paciencia contigo mismo. Porque durante un tiempo esas voces antiguas seguirán apareciendo. Seguirán intentando explicar la realidad desde la lógica con la que fueron creadas. Pero cada vez que las reconoces, pierden un poco de fuerza. Cada vez que eliges responder diferente, algo cambia. Cada vez que decides no obedecer automáticamente esa programación, estás creando una mente más libre. Y ese proceso no ocurre en un momento espectacular. Ocurre en pequeñas decisiones cotidianas. En la forma en que te hablas después de un error, en la forma en que te permites intentar algo nuevo, en la forma en que decides cuidarte sin sentir culpa. Ahí es donde empieza a formarse una identidad distinta, una identidad que ya no está completamente definida por las frases del pasado, sino también por las elecciones del presente. Y cuando alguien empieza a vivir desde ese lugar, aparece algo muy interesante. Una sensación nueva, una sensación de espacio interior, como si la mente ya no estuviera atrapada dentro de las mismas historias, como si hubiera más aire, más posibilidades, más caminos, y esa sensación puede ser el inicio de algo muy importante, el momento en que alguien deja de vivir desde la programación y empieza a vivir desde la conciencia. Y cuando una persona empieza a vivir desde esa conciencia, algo muy profundo cambia en su relación con el pasado. El pasado deja de ser solo una historia que lo definió. Empieza a convertirse en algo que puede comprender.
algo que puede observar con más claridad, porque entender de dónde vienen ciertas ideas no significa quedarse atrapado en ellas. Significa verlas con suficiente perspectiva como para no seguir repitiéndolas automáticamente. Y eso cambia algo muy importante: la relación con uno mismo. Durante años muchas personas han vivido repitiéndose frases que nunca eligieron conscientemente. Frases que llegaron desde la familia, desde el entorno, desde la cultura. Frases que poco a poco se mezclaron con la identidad, hasta el punto en que parecía que siempre habían sido parte de uno mismo. Pero cuando alguien empieza a observar esas frases con atención, algo se vuelve evidente. No todas describen la realidad. Muchas solo describen el miedo de alguien más. El miedo de alguien que también estaba intentando entender la vida con las herramientas que tenía. Y ver eso con claridad puede abrir un espacio de compasión. Compasión hacia quienes dijeron esas frases, porque muchas veces solo repetían lo que también escucharon crecer. Pero también compasión hacia uno mismo, porque durante mucho tiempo estuviste intentando vivir bajo reglas que nunca elegiste. Y darte cuenta de eso puede ser profundamente liberador, porque significa que tu historia no está completamente escrita, que tu identidad no está fija, que las conclusiones que sacaste cuando eras niño no tienen que dirigir toda tu vida adulta. Puedes revisarlas, puedes ampliarlas, puedes cambiarlas. Y eso no ocurre con un momento mágico. Ocurre con algo mucho más cotidiano, con pequeñas decisiones internas, con la forma en que te hablas después de un error, con la forma en que respondes cuando aparece la vieja duda, con la forma en que eliges tratarte cuando algo sale mal, porque cada uno de esos momentos es una oportunidad. Una oportunidad de repetir la programación antigua o de construir algo diferente. Y cuando alguien empieza a elegir diferente una y otra vez, ocurre algo muy interesante. La voz interna cambia. La mente se vuelve un lugar más habitable. Un lugar donde ya no solo escuchas críticas o advertencias, sino también comprensión, curiosidad, paciencia. Y esa relación interna cambia muchas cosas en la vida externa. Porque cuando dejas de tratarte como alguien que siempre está fallando, empiezas a vivir con más libertad. Te permites intentar más. Te permites equivocarte más. Te permites explorar caminos que antes parecían fuera de tu alcance. No porque ahora tengas todas las respuestas, sino porque ya no estás viviendo bajo las mismas limitaciones invisibles. Y eso es lo que muchas personas descubren cuando empiezan a cuestionar las frases con las que crecieron. Que muchas de las barreras que parecían parte de la realidad, en realidad eran parte del lenguaje. Historias repetidas tantas veces que parecían verdades. Pero las historias pueden cambiar. Las narrativas pueden ampliarse. Y cuando alguien empieza a escribir su propia narrativa con más conciencia, algo nuevo aparece. Una sensación de dirección interna. La sensación de que tu vida ya no está guiada solo por el pasado, sino también por las decisiones que tomas hoy. Y eso no significa olvidar de dónde vienes. Significa entenderlo, sin dejar que lo defina todo. Significa poder mirar hacia atrás y también mirar hacia adelante, con más claridad, con más espacio, con más libertad. Porque al final, todos crecimos escuchando frases. Algunas nos ayudaron, otras nos limitaron, pero ninguna de ellas tiene que convertirse en el destino final de nuestra historia. Y si alguna de estas frases resonó contigo, si reconociste alguna de ellas en tu propia vida, tal vez vale la pena detenerte un momento después de este video. Solo un momento, para preguntarte algo muy simple. ¿Cuál de esas frases sigue apareciendo dentro de tu mente cuando enfrentas algo importante? A veces identificarla es el primer paso para empezar a cambiarla. Y si esta reflexión te ayudó a ver algo con más claridad, deja un like. No por el número, sino porque ese gesto ayuda a que estas conversaciones lleguen a otras personas que también están intentando entender su propia historia. Si te interesa seguir explorando temas como este, suscríbete al canal. Aquí seguimos hablando de psicología, identidad y crecimiento personal, pero desde un lugar honesto, sin frases vacías y sin promesas fáciles. Y si quieres, en los comentarios puedes compartir algo muy simple. ¿Cuál fue una frase que marcó tu forma de pensar cuando eras niño? A veces ponerlo en palabras puede ser el inicio de una comprensión muy profunda. Y si conoces a alguien que está empezando a cuestionar muchas de las ideas con las que creció, comparte este video con esa persona. Tal vez le ayude a ver algo que llevaba años intentando entender. Porque al final, crecer también significa algo muy simple. Aprender a elegir qué voces del pasado quieres seguir escuchando y cuáles ya puedes dejar atrás.